Para tener unas coronas de Cristo florecidas durante todo el año, debes tener en cuenta algunos secretos que les voy a enseñar el día de hoy. Hay coronas de Cristo que al pasar de los días, estas se empiezan a estirar, no empiezan a florecer, tienes unas ramificaciones muy pobres, así como esta. Por ejemplo, empiezan a tener esos tallos largos, la floración es muy precaria en la parte de arriba, pero a nosotros nos gusta tener una corona de Cristo así rellenita, frondosa en la parte de abajo y con muchas hojas. Hoy les voy a compartir este secreto que yo siempre tengo con estas coronas de Cristo cuando las tengo súper gigantes, que se alargan muchísimo, y esto lo vamos a hacer en época de primavera o verano, no lo vamos a hacer en invierno porque estas coronas de Cristo a veces las tenemos al suelo directo y con el invierno se nos puede empezar a podrir nuestras plantas. ¿Qué hago yo con este tipo de plantas? Miren, yo empiezo a podarle, esta era una planta súper gigante, aquí le he podado esta parte de arriba y en la parte de abajo empieza a tener más hijuelos y en estos hijuelos que le empiezan a nacer en el lado empieza a tener muchas ramificaciones con muchas flores. Bueno, ¿que cada cuánto lo vas a hacer? Cuando ustedes lo consideren. Por ejemplo, cuando ya la corona de Cristo está súper alargada, por ejemplo, como lo es esta se me ha empezado a alargar y con el pasar de los días, por ejemplo, si tú la llegas a cambiar de maceta, ella sigue con unas ramificaciones súper desordenadas y entonces aquí, por ejemplo, lo que yo quiero es buscar más follaje, más hijuelos hacia los lados para que empiece a tener unas flores muy bonitas y las ramificaciones sean más abundantes. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo mi mata acá, en este lado. Por ejemplo, si vas a podar, te vas a ayudar de unos guantes de jardinería. Hay algunas personas que saben manipular muy bien estas plantas y lo podemos hacer de esta manera sin ir a echar a perder nuestro trabajo. Estas coronas de Cristo sueltan una lechecita, entonces vamos a tener en cuenta que no nos vamos a untar y cuando terminamos de hacer este proceso vamos a empezar a lavarnos las manos, a lavar nuestros utensilios y todo esto lo vamos a hacer de manera desinfectada. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú tienes una cantidad de coronas de Cristo y a todas las vas a empezar a hacer este método de poda. Vas a alistar canela en polvo y le vas a colocar en la partecita donde empezaste a cortar. ¿Por qué? Porque resulta que en esta parte donde empezamos a cortar nuestras coronas de Cristo, esta partecita no cicatriza muy fácil y cuando nos damos cuenta, por eso les digo que las debemos podar en épocas de primavera o verano, no en invierno. ¿Por qué? Porque se les empieza a caer el agua y empezamos a tener problemas de pudrición y empezamos a tener nuestra planta expuesta a que de pronto la podamos perder. Bueno, aquí por ejemplo, ya en cada parte donde las vas a podar, le vas a hacer ese tratamiento con canela, con carbón, si tienes cal, le pones cal, cualquier cicatrizante que tengas en casa, no pasa nada. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Todas estas partecitas de arriba que ustedes ven acá, por ejemplo esta, también hay que cortarla de esta manera. Hay que cortar 2 o 3, las que ustedes vean más largas. ¿Por qué? Porque con esto vamos a propagarla, vamos a tener más hijos y aquí en la parte de abajo ella nos va a empezar a dar más hijuelos. Entonces aquí ya cortamos este látex. Recuerden que no lo podemos dejar que nos caigan a nuestros ojos y de pronto nos untamos, entonces nos vamos a lavar muy bien, con mucha agua, con mucho jabón, porque es a veces molesto. Bueno, aquí ya tenemos nuestra corona de Cristo. Estos esquejes que hemos sacado acá también los podemos dejar cicatrizar durante una semana y luego sí empezamos a sembrarlos, que también son otras plantas. Ahora, si ustedes dicen, no, pues, ¿qué voy a hacer con estos esquejes? Ya no tengo más materas ni nada de eso. Entonces te vas a ayudar, por ejemplo, si la maceta tiene espacio acá, empiezas a colocar los esquejes de esta manera. Siempre y cuando ya estén cicatrizados. Lo vamos a colocar de esta manera. Hay algunos que se mueren, hay otros que sí se logran y listo. ¿Qué pasa con estos esquejes que estamos colocando el día de hoy? Vamos a empezar a colocarlos alrededor de la maceta, pero ¿qué pasa? Cuando estos ya empiezan a enraizar, hay que empezar a regar ligeramente para que estos se hidraten, porque cuando son esquejes, hay que empezarlos a hidratar un poquito más que la planta madre. Por eso es importante a veces empezar a colocarlos en otra maceta. Y si no, pues también los puedes colocar al lado, siempre y cuando ya estén cicatrizados. Bueno, ¿qué pasa cuando pasa la mayoría de tiempo? Ya podamos nuestras plantas, ya podamos nuestras coronas de Cristo, le colocamos nuestro cicatrizante, las coronas van a empezar a tener ramificaciones así como esta. Por ejemplo, esta era una vara súper larga, más o menos medía casi 2 metros y solamente en la punta echaba las flores, entonces ya no se ve tan bonita, tan estética. Entonces, ¿qué mira? Acá ya tenemos esta, ya va a empezar a dar flores, esta también va a ser así, esta también, y entonces vamos a tener una explosión de flores. Acá tengo una que he cortado, pero esta desde el primer día que la compré han sido 2 plantas, entonces eran 2 varas que solamente tenían en la parte de arriba y las he quitado y aquí por ejemplo ustedes ven en la parte donde la corté
todas estas partecitas de abajo ya han empezado a tener su floración. Mire, es una flor rojita y en esta parte, la de acá, es una flor amarilla. Muy diminuta, muy coqueta. Estas flores a mí me encantan porque son pequeñitas, son bonitas, aunque hay unas rosas de Cristo que tienen unas flores grandes, rosadas, hay unas blancas abundantes muy bonitas y también se pueden cultivar tanto en interiores como en exteriores siempre y cuando les dé la luz. Estas les encanta el sol, pero cuando las tenemos mucho al sol expuestas, entonces quedan súper peladas, las hojitas se le caen. Por ejemplo, les voy a mostrar esta que estaba podando. Esta es una planta que yo la he tenido expuesta al sol y ustedes si se fijan, ella casi no tiene follaje, las hojitas son muy pobres. ¿Por qué? Porque cada vez que le da mucho el sol, estas hojitas se le empiezan a caer. Ahora, las coronas de Cristo depende como tú las acostumbres. Por ejemplo, si desde que la compraste le empezaste a dar el sol, ella se le va a acostumbrar y casi no pierde las hojas. Pero si las sacas de un momento a otro, por ejemplo, cuando las compramos del vivero y las llevamos al sol crudo, estas empiezan a botar todas nuestras hojas. Entonces es importante empezar a podarlas. ¿Para qué? Para que se vuelvan así, miren, una cantidad de ramificaciones con unas flores muy bonitas todas las veces que las queramos podar. Por ejemplo, si de pronto tienes un jardín grandísimo y vas a sacar un día y las vas a empezar a podar, también funcionan. Vas a listar tu canela, carbón, cualquier cosa para cicatrizar, también nos sirve la aloe vera. Y cuando las vayamos a regar solamente lo hacemos en el sustrato. ¿Para qué? Para que estas no se les vayan a mojar las cicatrices y no las echemos a perder.